Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Tere Flores y estamos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Hoy nos toca terminar toda la serie de los grandes iniciados basada en el libro de Edward Shur. Recordarán que ya llevamos varias sesiones platicando de las historias de todos estos grandes iniciados que Edward Shur menciona en su libro, y hemos ido recorriendo a través de estos meses que llevamos en este año, pues historias muy bonitas, muy relevantes de personajes que han traído a la humanidad un pensamiento diferente. Tal vez los podamos llamar pues a lo mejor filósofos, o tal vez cristos, o tal vez iniciados, y de repente vemos que ellos traen un nuevo pensamiento a todos los seres humanos, una posible conexión con lo que sería el Dios que queremos encontrar, ya sea afuera o dentro de nosotros, pero que ellos nos platican cuál ha sido su camino y tratan de llevarnos por ese camino para que nosotros también encontremos esa relación o esa capacidad de religarnos nuevamente con Dios. Y hoy nos toca hablar de un personaje tal vez desconocido para muchos, imposible de creer tantos años que este personaje pues lleva y que ha dejado un gran conocimiento filosófico e ideológico, y él es Zoroastro o Zaratustra, es el mismo personaje. Entonces nosotros cuando nos ponemos a investigar de Zoroastro o Zaratustra, que es el mismo, pues empezamos por indagar qué significa su nombre, y se dice que su nombre significa el de los camellos rubios, camellos, y su historia es bien bonita porque cuando tratan de explicar quién es Zoroastro, dónde nació, quiénes fueron sus papás, pues vemos que las historias van variando y pues realmente tantos años han pasado que no sabemos mucho de él, no sabemos realmente en qué época debió de haber vivido, porque dependiendo de los libros que tú tomes, pues te van a dar fechas diferentes, siglos diferentes. Lo que sí sabemos y en lo que todos los libros coinciden es que el nombre de Zaratustra tiene como significado el de los camellos rubios. Y se dice en alguno de los libros que yo leí, pues que él es un personaje que tiene una importancia bien relevante porque para la época en que vivió, él viene a ser como un reformador de la antigua religión. Y entonces empezamos a indagar, pues quién es realmente Zaratustra o Zoroastro, y lo que nos lleva a encontrar es que él es precisamente un profeta de un lugar que se encuentra en Irán. También hay muchas discusiones que en qué parte precisamente de Irán nació, y bueno, se ha dicho que él nació en el noroeste de Irán, y que su religión o la religión que va a formar Zaratustra con el tiempo pues va a ser bien importante, porque él va a ser el primero que va a hablar de un Dios principal, de un Dios único, que sería parte de lo que sería lo primero que se platica de un monoteísmo. Y bueno, pues caminando por la historia de Zoroastro, que así es como le vamos a llamar ahora, pues resulta que encontramos que su padre se llamaba Proroshosaps y su madre se llamaba Dogdo. Ellos, obvio, tienen a su hijo,
pero la historia de cuando la madre está embarazada es bien bonita porque se va a parecer a muchas historias de las que ya hemos platicado, porque ella narra que se le aparece un ángel y cuando se le aparece el ángel le dice que ella va a tener un hijo que va a ser un gran profeta y por lo tanto lo tiene que cuidar demasiado. Obvio, ella pues no lo cree, nace el niño, pero resulta que como ha platicado esta historia de los ángeles, pues los que dirigen la religión existente en ese tiempo, que se llaman los magis o los magos, pues no están muy contentos con que este niño vaya a nacer. Entonces, pues ya que nace, una noche se meten a escondidas en la casa de la mamá y del papá para robarse al niño, pero ven la chimenea encendida y pues inmediatamente echan al niño al fuego. Bueno, pues qué sorpresa se llevaron que el niño sale intacto. Esto tiene mucho que ver con lo que con el tiempo va a proponer Zoroastro del fuego sagrado. El fuego era su amigo. Bien, los magos no se quedan tranquilos con que no pudieron. Otro día se roban al niño, siendo aún muy bebé, lo echan a los caballos para que los caballos lo pisen, pero los caballos lo respetan y conforme van pasando, pues no le hacen nada al niño, se hacen a un lado. Y los magos, pues furiosos de que no pueden con el niño, lo vuelven a atrapar, lo echan a los bueyes y los bueyes lo reconocen, lo respetan y no le hacen nada. Bueno, pues después agarran al niño otra vez, lo atrapan, se lo roban y se lo llevan a una loba para que se lo devore. Sin embargo, la loba lo reconoce y en vez de hacerle daño, pues amamanta al bebé. Si se fijan, todas estas historias ya las hemos platicado y se asemejan mucho a otras historias que con el tiempo se van a ir repitiendo y por supuesto que vemos que estos seres que llegan con una iluminación especial pues o tienen una historia muy similar o bien de veras están siendo cuidados por una divinidad superior. Y bueno, pues es increíble porque este pequeño, a pesar de que no lo van a querer mucho los magos, pues va a crecer, él se va a tener que ir a estudiar a Caldea y bueno, pues resulta que estudia mucho tiempo en Caldea. Acuérdense que Caldea era como un lugar donde iban a estudiar tanto astronomía como matemáticas, idiomas. Era un lugar en donde los chicos que tenían posibilidades podían tener estos estudios. Se pasa un buen tiempo estudiando en Caldea y se dice que regresa a los 30 años a reformar la antigua religión. Tiene visiones, él habla con un personaje que con el tiempo vamos a ver que se va a llamar Ahura Mazda o también Hormuz, así, Hormuz, y bueno, pues él le va a dar ciertas indicaciones. Se supone que cuando él tiene este contacto con este Dios, pues empieza a percibir la otra realidad al grado de que prefiere pues ya no estar cerca de la gente, se va a una montaña, a una cueva, ahí se pone a meditar, se pone a pensar y es cuando más contacto va a tener con Ahura Mazda y le va a dar ciertas indicaciones que con el tiempo van a ser resumidas en un libro maravilloso que se llama el libro sagrado, que es el Avesta. Y obvio, con este libro que le dicta a Ahura Mazda, pues él va a tratar de que los seres humanos entiendan lo que le ha explicado a Ahura Mazda y cómo debe ser el comportamiento de los seres humanos. En sí, nosotros vamos a encontrar que Zoroastro pues va a ser el fundador del zoroastrismo, una religión muy pero muy muy antigua y su símbolo es precisamente un hombre que tiene unas alas o que está junto a unas alas muy grandes y estas alas pues van a representar las alas de lo que serían las aves que conocemos como buitres. Estas alas de buitre pues están divididas en 3 niveles. Estos 3 niveles van a ser muy importantes, tal y como lo vamos a ver ahorita en la imagen, porque estas alas van a representar la elevación precisamente del ser humano hacia Ahura Mazda o hacia el Dios. Y observaríamos pues que estas alas pues tienen un nombre, tienen un círculo, el hombre lleva un círculo en su mano y ese círculo representa el amor.
el amor que todo ser humano debe de encontrar en sí mismo y compartirlo con los demás seres humanos. También vamos a ver que este círculo está en sus manos pues, pero él está uniendo también a las alas que llevan a Dios a través de 3 capas, que son lo que él dice, los buenos pensamientos, las buenas acciones y las buenas palabras. Entonces ese hombre es precisamente, pues podríamos decir Zoroastro, y es el símbolo del zoroastrismo. Así como tenemos la estrella de 6 puntas para el judaísmo, tenemos la cruz cristiana y tenemos a la luna con la estrella del Islam. Bueno, pues para entender el zoroastrismo encontramos a este personaje con alas y con un círculo, y en medio de ellos hay un círculo que representa al sol. Entonces, conforme vamos a ir caminando en la historia de Zoroastro y lo que sería el zoroastrismo, pues vamos a encontrar que su contacto principal es con este dios que se llama Ahura Mazda, y es con el fuego y con el sol. Entonces, como decimos, Zoroastro funda la religión que se va a llamar zoroastrismo, que su dios principal es Ahura Mazda. Y si queremos dar fechas, diríamos que el zoroastrismo se formó, y esto sí se los digo dependiendo de las fuentes que vayamos a usar o los libros que hayamos leído. Yo voy a tomar esta fecha que se formó alrededor de 1600 o 1200 antes de Cristo, y se formó en la región noroeste de Irán, lo que se conocía antiguamente como Persia. Por supuesto que el profeta va a ser Zaratustra o Zoroastro, que es el mismo, cuyas enseñanzas fueron transcritas en lo que se conoce como el Avesta. Se dice que el zoroastrismo es una de las primeras religiones monoteístas del mundo, aunque se puede considerar al zoroastrismo como la creencia en la existencia de un dios principal, pero que no es el único que existe. Y entonces ahí empezamos, pues no que sí era monoteísta. Y resulta que la divinidad especialmente venerada va a asumir las cualidades de divinidad suprema. Y es cuando empezamos a ver que es el primer intento donde se pretende unificar bajo la adoración de un Dios supremo de las religiones politeístas comunes en aquellos tiempos, y por lo tanto va a conservar rasgos de lo que serían las religiones politeístas para pasar a la religión monoteísta. Y entonces diríamos que el zoroastrismo, pues la verdad sí ejerció una clara influencia en otras religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam, que hablan de un solo Dios. Y el Dios principal se llama Ahura Mazda. Los zoroastristas veneran el fuego eterno, que es el símbolo divino, y Zaratustra predicaba un dualismo basado en la batalla entre el bien y el mal, es decir, entre la luz y las tinieblas. Y el principio de Zaratustra es que existe un espíritu llamado Spenta Mainyu, identificado posteriormente como Ahura Mazda, también conocido como Hormuz, y a la vez hay un espíritu malvado que se llama Angra Mainyu, asimilado a Ahriman. Ahriman es el que vamos a usar. Él es el dios malvado. Obvio, Ahura Mazda y Ahriman son opuestos, y ellos representan el día y la noche, la vida y la muerte, y estos espíritus coexisten en cada uno de los seres vivos. Pero ahí está la historia que Zoroastro nos viene a contar. De ti depende con quién quieres vibrar, o con Ahura Mazda o bien con Ahriman. Ahura Mazda es el dios benéfico, y Ahriman es el dios malvado. Y todo esto lo cuenta en su libro que se llama El Avesta. El Avesta es la colección de textos sagrados del zoroastrismo, y se dice que pues es un compendio conocido como el resultado de una redacción que se cree que él realizó durante sus contactos que tuvo en esa cueva que les platicaba, con Ahura Mazda, cuando se le aparece Ahura Mazda y le envía toda esta información. En sí, él lo va a relatar
lo va a platicar a todos los seres humanos que lo quieren escuchar, no lo escribe. Ya diríamos, bueno, es que cuando se escribió, pues se dice que fue en el siglo II antes de Cristo que se escribe algo de estas historias de Zoroastro. Y bueno, pues realmente nosotros diríamos que el zoroastrismo es una de las religiones que nos tratan de inculcar la existencia del bien y del mal. Y se dice que el que debe de ganar obviamente es el bien, es decir, es Ahura Mazda en contra de Ahriman, el dios malvado. Este texto sagrado llamado el Avesta, pues está constituido por diferentes himnos o diferentes oraciones. Estos himnos se llaman los Gata y se considera que han sido transmitidos oralmente durante siglos antes de tomar una forma escrita, y que estos escritos fueron compuestos precisamente por Zaratustra o Zoroastro. Aparece claramente como un sacerdote. Zoroastro es el sacerdote de esta religión y Ahura Mazda es el dios principal. Ahura Mazda le dio la misión de renovar la antigua religión. Lo que diríamos, pues Zoroastro viene a ser algo así como Lutero en aquellos tiempos, que viene a renovar y hacer grandes reformas a la antigua religión, tratando de confirmar que solo existe un Dios y que es el Dios del bien, y que tiene un problema porque tiene que luchar contra el Dios del mal. Y entonces diríamos, Ahura Mazda es la encarnación de la luz, de la vida y de la verdad. Y Zoroastro pues tiene que empezar a ordenar a la gente y al pensamiento de la gente. Y bueno, pues él dice que no se debe de hacer ningún sacrificio de sangre, y menos ningún sacrificio al toro, que es un animal sagrado, reconocido, porque es el primer animal que ayuda al hombre a poder sembrar y después cosechar y alimentarse de esa cosecha. Entonces al toro se le debe de venerar como algo realmente sagrado porque es amigo del hombre. Y Ahura Mazda, el dios, es inmortal por sí mismo, y él no está pidiendo en ningún momento que se haga ningún sacrificio sangriento. Zoroastro dice que debe de eliminarse cualquier sacrificio con cualquier animal, pero en especial con el toro, porque el toro es sagrado y así tal se le debe de venerar. Él toma, digamos, al fuego como un símbolo concreto de la luz. No es una condición que diríamos que el fuego sea sagrado como se consideraba antes, sino que es un símbolo que va a representar a Ahura Mazda, que siempre ilumina. Y en lo sucesivo, el fuego ya no se venera como un dios, sino como un aspecto principal de este dios llamado Ahura Mazda. Y en su libro donde escribe el libro que se llama El Avesta, en donde están los Gata, o sea, las oraciones, los Gata hablan de las relaciones entre Ahura Mazda y lo que él llama las 6 categorías divinas llamadas Amesha Spenta, que son los inmortales benéficos. Es decir, nosotros podríamos decir, para comprenderlos, que son como los arcángeles que ayudan a Ahura Mazda a realizar todo lo concreto en la tierra. Por ejemplo, él los menciona con estos nombres. El primero se llama Bohu Mano, que significa el buen pensamiento. El segundo es Asha Vanishata, que significa mejor rectitud. El tercero es Shatra Varia, que significa imperio deseable. El cuarto es Spenta Armaiti, que significa el benéfico pensamiento perfecto. El quinto es Jabubata, que significa integridad. Y el sexto es Ameretat, que significa no muerte. Con estos 6 arcángeles, él lo denomina las 6 categorías llamadas. Y esas 6 categorías llamadas precisamente por Ahura Mazda
son los que van a ayudar a Ahura Mazda, que es el Dios, a que el pensamiento, la mejor rectitud, el imperio deseable, el benéfico pensamiento perfecto, la integridad y la no muerte estén arraigadas en la tierra, en todos los seres humanos que puedan comprender esto. Y entonces vamos a encontrar que este pensamiento benéfico pues se va a contraponer. Si existe el benéfico, en automático se va a crear el espíritu malvado de cada uno de estos, lo que sería el opuesto. Viene denominado por él como el Angra Mainyu, que es la encarnación de las tinieblas y la muerte. Más que enemigos, estos son como gemelos. Uno es la parte luminosa y el otro es la parte oscura. Pero bueno, aquí vamos a todo lo que hemos estudiado en este programa, que si existe luz, debe de existir su opuesto. Entonces, Ahura Mazda sabe perfectamente bien que al crear a estos 6 personajes con estos 6 propósitos positivos, en automático se van a crear los espíritus malvados gemelos, digamos, de estos pensamientos positivos. Lo que él llama los Angra Mainyu, que es la encarnación de las tinieblas. Bueno, pues estos versículos o estos libros o estas oraciones que él les llama los Gata, están compuestos, diríamos, de conceptos abstractos que tienen que ver con el cielo, el infierno, el juicio personal y el juicio final, los cuales son explicados en estos gatas a la perfección. Y en este libro que se llama El Avesta, que tiene estos gatas, pues vamos a llamar pues que en los gatas hay himnos. Y estos himnos son denominados los Yasht, donde se ve el resurgir del panteón que había querido eliminar Zaratustra y que quería que la religión antigua fuera reformada. Pues él, en vez de meterlos como dioses, los mete como arcángeles que ayudan a Dios. Y dice que son solamente la fuente de información para entender las diferentes energías de Dios. Y esto provoca con el tiempo la importante mitología iraní, que habla de estos personajes tan sofisticados, tan importantes para Dios, pero no son Dios, son creación de Dios. Y entonces estos textos que se llaman Gata, que están en el Avesta, pues son venerados por todo el zoroastrismo, diríamos, son la base de esta religión que Zoroastro está formando. Conviene señalar que la lengua de los gatas es muy próxima a la del Rig Veda y sus lectores pueden decir que es la misma historia. Sin embargo, vamos a ver que las principales creencias que tiene el Ahura Mazda es precisamente con la historia de lo que es el comienzo y el fin. Lo que habla también del creador de todo y que este creador del todo no puede ser visto. Es eterno, es puro y es la única verdad, pero existe. Y él es el que tiene el comienzo y el fin de toda la historia. Si nosotros leemos precisamente el Zen Avesta, que es parte de este libro maravilloso, nos vamos a dar cuenta de que ahí está la historia de cómo se crea todo por Ahura Mazda y cómo es que todo se va creando a similitud del bien y del mal y cómo luego se lo entrega al hombre y el hombre lo tiene que cuidar y el hombre mismo no quiere hacerlo, pero le obliga a hacerlo. Entonces, nosotros vamos a ver que en el zoroastrismo y en estos libros hay una importancia del ser humano en elegir y lo que diríamos nosotros el libre albedrío, pero hay un énfasis muy importante en la elección moral. Él narra que la vida es una batalla para acercarse o alejarse del bien y según estos Gata, que son estas historias, las personas son libres y seres responsables y los humanos son precisamente responsables de su situación y deben actuar para cambiarla si es que no les gusta y luego tendrán una recompensa. También puede haber un castigo dependiendo de la situación que ellos hayan
elegido, por supuesto que nos dicen todas estas gatas cómo las personas van a vivir su vida. Dirían ellos que el que actúa correctamente pues estarán felices, y los que actúan mal pues estarán en una ruina moral, angustiados, desesperados, al grado de que ni siquiera podrán contactar con el sueño, porque van a estar en problemas, angustiados, desesperados o arrepentidos de las situaciones que han estado viviendo o provocando. Entonces, todos esos libros nos ayudan o nos llevan de la mano a una moral zoroastrista, y como dijimos, se resumen en 3 frases: buenos pensamientos, buenas palabras y buenos actos. Y entonces esto pues nos ayuda a pensar que es fácil de hacer, es simple, pero luego viene estas entidades malignas que nos atacan con esos malos pensamientos, con esas malas palabras y con esos malos actos. Entonces, en el ser humano está la decisión de qué es lo que queremos vivir. Y por supuesto que en este mismo libro nos hablan de que cuando llegue el final de los tiempos se va a producir la resurrección de todos los muertos. Y habla de que las almas deberán cruzar un puente y serán juzgados por sus pensamientos, por sus palabras y por sus actos. Este juicio no es el final, ya que cuando el mal es eliminado, entonces todas las almas se van a reunir para que se haga un juicio colectivo, y entonces ahí vendrá la salvación del universo. Los principios zoroastristas son bien importantes, son muy bonitos, porque en el libro y en las gatas nos va llevando de la mano a través de preguntas que Zoroastro le va haciendo a Ahura Mazda, y Ahura Mazda le va contestando y le va explicando. Pues en sí los principios, si quisiéramos resumirlos, pues serían los siguientes. Es igualdad de todos al margen de diferencias de sexo, de raza y de religión. El siguiente sería respeto a todas las formas vivientes, es decir, condena la opresión del ser humano y de la crueldad y sacrificio de los humanos, y de los humanos y de los animales. Esto es como muy ecológico. Luego sigue la otra parte ecologista, porque lo diríamos como que defiende mucho a la naturaleza, diciéndoles y explicando a Ahura Mazda, a Zoroastro, que la naturaleza es central en la práctica de la vida. De hecho, le explica que muchas fiestas importantes que deben celebrar deben de ser en relación a la naturaleza. Se debe celebrar el día del Año Nuevo, el primer día de la primavera, el Festival de Agua de Verano, precisamente el 24 de junio, el Festival de Otoño, al final de la estación, y el Festival del Fuego de la mitad del invierno. Entonces, él narra que deben de celebrarse ciertas festividades importantes. Y por cierto, algo que tal vez no mencioné, se dice que Zoroastro nació precisamente el 1 de marzo. Y otra historia dicen que no, que es el 21 de marzo, pero debe de ser en marzo. Y también narran la fecha de su muerte. Dicen que la muerte de Zoroastro fue el 21 de diciembre. Estas fechas, por supuesto, que son significativas únicamente para conmemorar pues la primavera, tal vez como el 21 de marzo que nace Zoroastro con la primavera, que sería el inicio del calendario astrológico, y muere precisamente el 21 de diciembre, y es cuando el año pues va muriendo lentamente. Entonces, bueno, estábamos precisamente en los principios que Zoroastro nos va marcando, que dijimos que es el primero, igualdad; el segundo, respeto a todas las formas vivientes; y el tercero es el respeto a toda la naturaleza y las festividades que se deben celebrar. El cuarto es el trabajo duro y la caridad. Esto va a ser importantísimo porque hay una historia bien bonita de donde Zoroastro tiene que retirarse a su cueva a meditar, y en el camino se encuentra un anciano que le dice: ¿a dónde va, Zoroastro? Y dice: voy a meditar porque necesito paz y calma. Y con el tiempo, mucho tiempo después, baja y el mismo anciano se lo vuelve a encontrar y dice: ya no eres el mismo
que subiste, eres otra persona. Y dice, sí, porque ahora he despertado. Y dice, bueno, pero no le des todo a los humanos porque ellos no te van a entender. Dale solamente una limosna. Y entonces Zoroastro le contesta, ¿cómo les voy a dar yo limosna si ni que yo fuera un pobre? Ahora me siento tan lleno, tan pleno y tan rico que tengo que compartir mi riqueza. Jamás les daría una limosna a los hombres. Ellos se merecen más que una limosna. Entonces el anciano se queda contento porque entiende que Zoroastro ha contactado ya con el Dios y ahora tiene como misión ir a enseñar a los seres humanos lo que le ha dicho Dios. Bueno, eso es en esta historia de trabajo duro y caridad. Y va relacionado con la caridad. Ya si me da tiempo les platicaré la importancia del trabajo todos los días y del respeto al trabajo que la gente debería de concebir, porque gracias al trabajo pues va a adquirir todo lo que quiera. Bueno, entonces siguiente, íbamos precisamente en el cuarto, trabajo duro y caridad. Y el quinto de sus principios es lealtad y fidelidad a la familia, a la comunidad y al país. Entonces, estos 5 puntos que Zoroastro marca como sus principios básicos son los que él va a ir a enseñar a través de todo lo que el libro, las gatas y estos principios van marcando. Entonces, repito, es igualdad, respeto a todas las formas vivientes, respeto a la naturaleza y días de festividades, trabajo duro y caridad, y el último, lealtad y fidelidad a la familia, a la comunidad y al país. Todo esto es lo que va a bajar Zoroastro a comunicar después de que se subió a la cueva. Bien, bueno, pues otros elementos característicos del zoroastrismo es su símbolo del fuego. El símbolo del fuego representa la energía del creador y obviamente es el fuego sagrado, o bien está representado por este fuego sagrado o por el sol. Ellos son duraderos, radiantes, puros y sostenedores de la vida. Los zoroastristas normalmente rezan frente a una forma de fuego o una fuente de luz. No se adora en sí al fuego, sino que este es un símbolo de la divinidad. No se le está rezando ni adorando al fuego como se hacía antes de Zoroastro, sino realmente lo que se pretende es encontrar en él a la divinidad. Y bueno, pues Zoroastro pues tiene que ir a convertir o a hacer proselitismo al pueblo, a varios pueblos. Él anduvo en varios lugares. Tiene que convertir a las personas ajenas a su religión y pues en la actualidad pues ya son muy pocos los zoroastristas que quedan. Es muy, muy complicada la historia del zoroastrismo porque, como siempre, ¿no?, se tienen que ir de un lugar a otro. Cuando el Islam llegó a Irán y a todos estos lugares de Afganistán, pues los pocos zoroastristas que quedaron se tuvieron que ir a la India, y allá es donde están los principales templos. En Irán todavía queda un templo que, por cierto, los que no somos zoroastristas, en Teherán, que es la capital de Irán, pues es el único templo que existe. Se llama el templo de Sais, y pues ahí se puede entrar a observar cómo en el Santo Santorum está prendido todo el tiempo la luz que representa a la divinidad de Ahura Mazda. Entonces nosotros entenderíamos que es difícil que estos templos nos dejen entrar. La ciudad se llama Yazd, que está en Irán, muy cerca de Teherán. Este templo de zoroastrismo pues es hermoso. Siempre está prendido el fuego sagrado. Hay una persona especial que está cuidando que este fuego no se vaya a apagar. En ciertos templos o los masones tienen siempre en su ara prendido este fuego sagrado. Y bueno, es importante que veamos que los zoroastristas pues tienen como símbolo sagrado precisamente al fuego. Vamos a hacer una pequeña pausa para que después les siga platicando algunas historias de Zoroastro. ¿De acuerdo? Descansamos un ratito y regresamos. Amigos, ya hemos regresado. Acuérdense que estamos platicando de Zoroastro, del zoroastrismo, de el Ahura
Mazda, y también estamos hablando de un libro precioso que se llama El Cenabesta, y bueno, estas historias religiosas de hace tantos años, pero tantísimos años, y que por fortuna pues se pueden recuperar a través de las historias y las narraciones de todos los que han intentado platicarnos de este personaje y de esta religión, y que sigue en pie esta religión. Y el zoroastrismo pues realmente fue una religión de los antiguos pueblos iranios, y fue así como que fundada por Zoroastro, y actualmente se dice que son los parsis los que todavía profesan esta religión. Se dice que también recibe el nombre de mazdeísmo. Ojo con esto, porque lo pueden ustedes encontrar también como mazdeísmo. ¿Por qué mazdeísmo? Porque viene del dios principal, que es Ahura Mazda, que pues es el dios más relevante de toda esta historia. Se dice que es una de las pocas grandes religiones que surgió de la sola predicación de un profeta, y sus primeros progresos permanecen en la oscuridad. Poco a poco, en base a las enseñanzas de Zoroastro, pues los magos o casta sacerdotal organizaron una verdadera religión sistemática en la que se fue mezclando veneraciones populares como las nociones semíticas provenientes de Mesopotamia y narraciones poéticas con las que la imaginación persa envolvió la figura del profeta y los grandes temas que éste había legado a Irán. Esta religión se apoya en los libros más recientes de la Avesta, como decíamos. El texto sagrado del zoroastrismo es el Cenabesta. Y ahí hay una gran literatura en una lengua especial que se llama la lengua Palevi, y en ella la figura del reformador cobra pues su aspecto sobrenatural y fantástico, como todos los profetas, ¿no? Es, digamos, el primer gran periodo del zoroastrismo como religión estatal. Se encuentra ya en años específicos, que es el 559 o al 330 antes de Cristo. Se dice que es el 559, lo que podríamos decir pues es un siglo de la luz, porque en ese tiempo hubo otros profetas, más o menos el tiempo de Buda, más o menos el tiempo de Confucio, y de personajes que estuvieron ahí como tratando de explicar al ser humano que no somos solamente cuerpo físico, que somos más. Zoroastro estuvo en Persia, Lao Tse, Confucio en China, Tales de Amileto y Heráclito en Grecia, y Buda en la India, personajes importantísimos. Y pues más o menos en ese periodo es cuando se dice que esta religión empezó a tener mucho más poder, o sea, el zoroastrismo. Sin embargo, recordaremos que luego llega la invasión de Persia por Alejandro Magno. Él destruye el Estado, destruye la religión, y por supuesto esta religión va perdiendo predominio, quedando solamente radicada en algunas regiones muy lejanas. Y según la tradición, algunos magos o sacerdotes zoroastrianos visitaron también al niño Jesús en Belén, y luego por la dinastía sasánida, fundada por más o menos en el 226, pues el zoroastrismo recuperó su rango de religión nacional de Persia. Y entonces los gatas, que es lo que les platicaba, las partes del Cenabesta, pues cuya paternidad pues pertenece a Zoroastro, ya fueron traducidas, y se empezó a compilar toda la historia, y se empezó a hacer, digamos, un sacerdocio, se empezaron a hacer rituales, y bueno, pues pasa pues gracias a todas estas compilaciones hasta esta época. Sin embargo, luego, obvio, tras la aparición del cristianismo en Persia, como siempre, hubo luchas muy terribles, y en el año 639 la invasión musulmana, 639 después de Cristo, pues la invasión musulmana a Irán, pues originó la casi total extinción del zoroastrismo, que pudo ser revivido gracias a un grupo de fieles que, huyendo del mahometanismo, emigran a la India, y ahí se constituye
el origen de los actuales parsis. Los parsis son los que han provocado que esta religión siga existiendo. Y la influencia del zoroastrismo sobre el mundo occidental, pues la verdad ha sido muy, muy grande, aunque no lo veamos. Muchas de las ideas de esta religión pues han provocado que el cristianismo, el judaísmo y, aunque no lo quieran creer, también el islam, pues ha recibido demasiada influencia de la doctrina de Zoroastro. ¿Por qué? Bueno, porque Zoroastro, como dijimos, es el primero que trata de hablar de una religión monoteísta. Y además, esta religión inculca la hospitalidad, la filantropía, la tolerancia, la ecología, apoya una reforma moral del pueblo, y esto pues finalmente provoca que se encuentre en el ser humano esa capacidad de decidir si quiere hacer toda esta filantropía, obtener esta moral, esta tolerancia, o simplemente no tenerla. Es el libre albedrío. Entonces, Ahura Mazda, que es el dios principal, o bien Hormuz, que es el mismo, el dios responsable de todo lo bueno, es ahí donde se va a encontrar con Ahriman, el dios perverso, el dios que se esfuerza para hacer triunfar a las tinieblas y al mal. Y estas dos deidades se encuentran en lucha perpetua en todos los estados de la existencia. Se dice que la victoria final va a ser de Ahura Mazda, o sea, del bien, pero para ello es esencial que el hombre desempeñe su parte. Eso es lo más importante, que el hombre decida de qué parte quiere estar. Y nuevamente, los 3 mandamientos que siempre Zoroastro va a estar recordando son buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Y al llevar una vida, diríamos, virtuosa, el hombre se fortalece y entonces el mal disminuye. Se dice que Zoroastro explicó muy bien que Ahura Mazda no puede ser percibido por los sentidos humanos. Es algo abstracto. Es revelado a través de los aspectos y tributos que el ser humano va acumulando durante toda su vida, como que dijimos, la tolerancia, el amor, la compasión, y todo eso va proyectándose en el ser humano para ser una mejor persona. Bueno, en la actualidad, como vemos, pues el zoroastrismo está afrontando una grave crisis debido a la pugna entre los sacerdotes ortodoxos y los sacerdotes jóvenes modernistas. Entonces, sabemos que enfrentan una grave crisis en la actualidad, y esta crisis es interna entre sacerdotes ortodoxos y sacerdotes jóvenes modernistas, ya que pues ciertas cosas que los sacerdotes modernos no están de acuerdo, por ejemplo, los sacerdotes ortodoxos insisten en la práctica funeraria de los antepasados. Para ello conservan en el Cerro Malabar, que por cierto está en un sector residencial de lo más exclusivo de Bombay, pues ahí en ese Cerro Malabar hay una construcción de piedra gris llamada la Torre del Silencio. Allí son llevados los parsis que mueren, es decir, pueden llevar a los cadáveres de los niños, cadáveres de las mujeres y de los hombres, y se depositan sobre las losas de piedra y quedan expuestos a la voracidad de gigantescos buitres. Y estos buitres, que son aves de rapiña, les arrancan la carne y en corto plazo dejan solo los huesos del esqueleto. Entonces el sol los calcina y tras ser semipulverizados, los restos que quedan se arrojan a un pozo habilitado en el fondo de la torre. Y desde allí, impulsados por agua corriente, llegan al mar. Y este es un problema que se traen entre los ortodoxos y los jóvenes parsis, ya que los jóvenes parsis encuentran que esta ceremonia, que data de muchos siglos, debe de desaparecer. Algunos temen que con ello desaparezca la religión misma, porque Zoroastro mismo dice que no podemos contaminar a la tierra enterrando cadáveres, que los cadáveres
deben de eliminarse dándoles a otros seres vivos esa carne. Y esos son precisamente los buitres o las aves de rapiña que ayudan al cuerpo a elevarse en el vuelo sagrado del buitre para ayudarlos a evolucionar. Y hay una historia muy hermosa que cuando Zoroastro platica con Ahura Mazda, le da esa instrucción de que los hombres no deben de ser enterrados, tampoco pueden, bueno, los cadáveres no pueden ser enterrados y tampoco deben de ser calcinados. Y bueno, todo eso se encuentra en el libro del Zen Avesta, que es precisamente en alguna de las gatas. Acuérdense, gatas son oraciones o historias o como capítulos que en este libro del Zen Avesta va comentando. Y bueno, esto se los quería platicar porque nosotros si decimos zoroastrismo, pues pensaríamos que es una religión muy antigua que a la fecha ya no se menciona, pero todo lo que dice Zoroastro en este libro pues es una maravilla. Y a mí me gustaría leerles un poquitito de esta historia que narra cómo es precisamente que las creaciones de Ahura Mazda tienen que ser expresadas de una manera tan bonita y tan realmente explícita, pues, pero no solamente lo que hace Ahura Mazda, que es lo bueno, se va a quedar en lo bueno, a la par se crea lo malvado. Entonces, este capítulo o esta gata se llama Las maravillosas creaciones de Ahura Mazda. No me tardo mucho, nada más quiero que lo escuchen porque realmente es una maravilla. Si ustedes pueden conseguir todo el libro, léanlo con calma, con paciencia. Es difícil de entender, pero es muy bonito. Entonces, este libro que es de Zoroastro, que se llama El Zen Avesta, el primer capítulo, o gata diríamos, se llama Las maravillosas creaciones de Ahura Mazda. Y es precisamente cuando Zoroastro está platicando con su Dios, con Ahura Mazda, y él está dando la explicación de cómo se hizo todo. Entonces, escuchen, no me tardo mucho, escuchen esto. Se llama Las maravillosas creaciones de Ahura Mazda. Y Ahura Mazda dijo al santo Zaratustra: yo he creado, oh santo Zaratustra, un sitio, un conjunto de delicias. No hay lugar que pueda compararse a él. Si yo no hubiera creado un lugar conjunto de delicias sin comparación, el mundo entero, que está dotado de cuerpo, hubiera sido transportado a Ariyana Vaeja. Yo creé los primeros y mejores lugares llamados Aryana Vaeja. Empero Agra Mayunus, emblema de la muerte, creó al punto una serpiente para contrarrestar tanto bien, además del invierno creado ya por los Daevas. 10 eran los Ariyana Vaeja, los meses de invierno, y 2 los de verano. En invierno reina el frío sobre las aguas, en la tierra y sobre los árboles, así como en el seno y centro de la tierra. Hasta allí penetra el invierno. Entonces es cuando sobreviene y reina el mal. Yo he cruzado el segundo y el mejor de los lugares. Yo, que soy Ahura Mazda, y en este lugar se llama Gao, la morada de Sugda. Empero Agra Mainus, henchido de muerte, creó en contraposición unas avispas mortíferas para las tropas y los campos. Yo, que soy Ahura Mazda, creé el tercero y mejor de los lugares y retiros, llamado Mouru, el santo y sagrado. Pero Agra Mainus, para estropear mi creación, estableció en él las malas palabras. Entonces lo que quiero que chequen es cómo Ahura Mazda crea algo bello y a la par, precisamente lo que él llama Agra Mainus, que es el mal, crea lo contrario. Entonces él va creando cosas lindas y su contraparte crea cosas malas. Fíjense lo que dice en el siguiente párrafo. Yo, que soy Ahura Mazda, he creado el cuarto y mejor de los sitios y lugares, la hermosa ciudad de Bakdi, con sus banderas alzadas. Pero Agra Mainus, con su espíritu mortífero, la llenó de animales feroces y carnívoros.
Yo que soy Ahura Mazda, creé el quinto y mejor de los sitios y lugares, la ciudad de Nika, situada entre Mouru y Bagdi. Pero Agra Mainus, con su espíritu maligno, hizo que en dicha ciudad naciera la duda y la incredulidad. Yo que soy Ahura Mazda, creé el sexto y mejor de los sitios y lugares, la ciudad llamada Yaloruj, con sus ricos palacios y mansiones. Pero Agra Mainus, con su espíritu destructor, hizo que en ella se propagara la pereza y la pobreza. Yo, que soy Ahura Mazda, creé el séptimo y mejor de los lugares y sitios llamados Baquereta, morada de Dujak. Pero Agra Mainus, con su espíritu del mal, creó una pairica llamada Kuwati que se unió a Kekepra. Yo, que soy Ahura Mazda, creé el octavo y mejor de los sitios y lugares, Urba, con sus extensos trigales. Pero Agra Mainus hizo venir una sequía que fue fatal para el país. Yo, que soy Ahura Mazda, creé el noveno y mejor de los sitios y lugares, Kenetu, morada de Berkana. Pero Agra Mainus, dominada por sus ideas mortíferas, hizo que en dicho lugar se cometiesen toda clase de vicios y actos contra la naturaleza. Y así se sigue platicando todo lo que va creando hasta que ha creado 16 lugares y Agra Mainus también creó 16 lugares o cosas malas para esos lugares. La siguiente gata o capítulo se llama El poderoso reinado de Yima. Yima, por lo que aquí explica, es uno de los primeros hombres. Bueno, es el primer hombre. Porque Zaratustra le pregunta en este capítulo, ¿cuál es el primero de los hombres con quien tú has hablado, oh ser santo y puro, creado de todos los seres corpóreos? Dime a quién has enseñado la ley que viene de Ahura, la ley. Y le dice Ahura Mazda, querido Zaratustra, el primer ser con quien yo hablé fue con el hermoso Yima, que se hallaba a la cabeza de una reunión digna de elogios. Yo, que soy Ahura Mazda, hablé por primera vez con un hombre cuando hablé con Yima. Antes de hablar con él, le había hecho aprender la ley que viene de Ahura, la ley que tú debes de conocer ahora. Yo, que soy Ahura Mazda, le hablé en estos términos. Y entonces Ahura Mazda le empieza a platicar a Zaratustra todo lo que le pidió a Yima para que hiciera aquí en la tierra. Y bueno, Yima, que es un hombre, se sorprende cuando lo escucha, no lo ve, solo lo escucha, pero no está muy de acuerdo en hacer lo que el trabajo de Ahura Mazda le está dejando. Yima se espanta. Por ejemplo, le dice a Ahura Mazda la primera vez que le habla a Yima, sé sumiso a mis palabras, tú, Yima, tú eres el llamado a meditar y llevar mi ley. Y Yima le responde, yo no puedo enseñar ni meditar, ni llevar la ley. Y yo, que soy Ahura Mazda, le dije, si no me quieres obedecer enseñando y llevando la ley, vela sobre los dos mundos que me pertenecen. Hazlos fructificar, obedéceme en tu calidad de protector del mundo, aliméntalo y hazlo fértil. Y a partir de ahí le empieza a dar una serie de instrumentos y le habla de los animales y le habla del cuidado que deben de tener los seres humanos con los animales, en especial con el toro, porque el toro le va a ayudar muchísimo, pero además le da herramientas para construir casas, para arar y para dirigir a los animales. Y esas herramientas también las tiene que venerar el ser humano o Yima, pero también le va diciendo, tienes que cuidar a la tierra, no debes de plantar cadáveres, no debes de plantar, digamos, líquidos que le vayan a hacer daño a la tierra. En pocas palabras, no debes de provocar que el agua se contamine porque la tierra se alimenta del agua. Y si tú la contaminas, entonces la tierra, en vez de darte cosas positivas, te va a dar cosas muy negativas que van a provocar que mueras. Entonces ahí le va platicando a Ahura Mazda, a Yima, que es el primer hombre con el que habla,
todos los cuidados que se debe de tener con la naturaleza. Obvio, con los animales, con la tierra, con los seres que mueren, el cuidado que se les debe de dar. Y ahí es donde explica que los seres humanos no deben de ser enterrados, se les deben de dar a las aves de rapiña, y con la instrucción de que el cuerpo, cuando el alma parte del cuerpo, pues el cuerpo ya está vacío, no tiene sentido ni guardarlo en un cajón, ni guardarlo en la tierra, y mucho menos incinerarlo. Hay que dárselo a los buitres. Y entonces esto pues para nosotros es así como un encontronazo con el respeto que se le debe tener a los muertos, y es lo que están peleando en la actualidad los sacerdotes modernos y los sacerdotes ortodoxos, que quieren seguir la ley tal cual está en este libro, que es el Avesta o el Zen Avesta. Muy bien, bueno, pues ya hemos platicado tal vez lo más importante de Zoroastro, de su historia, de su juventud, de cómo es que empieza a escuchar a Dios, y bueno, después cómo tiene que bajar de su cueva, de la montaña, a platicar todo esto para enseñárselo a los hombres. Y si pueden leer el Zen Avesta, léanlo, porque es un libro maravilloso, y ahí se van a dar cuenta por qué había toros alados, por qué se respetaba al toro. Creo que vale la pena leerlo, es un libro maravilloso. Bueno amigos, con este programa hemos terminado toda la serie de los grandes iniciados de acuerdo a los personajes que nos marca Edward Shore. Y pues bueno, muy pronto les tendremos preparado otra serie de programas muy bonitos que tienen que ver con personajes que van en el fondo a la historia de lo que nosotros llamaríamos las ciencias ocultas. ¿Por qué ciencias ocultas? Porque se han perdido, porque no están a la vista, porque al final nosotros ni sabemos que existen todas estas historias, pero cuando nos las platican nos damos cuenta que el ser humano siempre ha necesitado estar en contacto con algo superior. Y bueno, aquí terminamos esta serie. Yo les agradezco que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Recuerden, yo soy Tere Flores y los espero todos los lunes a las 10 de la noche para hablar de cosas interesantes. Hasta luego y buenas noches. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.